20 en el que nuestro héroe pasa una mañana atroz. Algún tiempo después, tras dormir y entregarse de nuevo a la pasión, y no volverse a dormir luego, sino quedarse en silencio, en apacible quietud, porque no podían evitarlo, llegó el momento de que Gregory se marchara. Fue la cosa más difícil que había hecho nunca, y sin embargo pudo hacerlo con el corazón, dichoso porque sabía que aquello no era el fin. Ni siquiera era un adiós, no era nada permanente. Pero la hora empezaba a volverse peligrosa. Pronto amanecería, y aunque tenía intención de casarse con Lucky en cuanto pudiera, no quería hacerle pasar la vergüenza de que la sorprendieran en la cama, con la mañana de su boda con otro. Había que pensar en Aselby, además. Gregory no le conocía bien, pero siempre había pensado que era un tipo afable, y no se merecía la humillación pública que se derivaría de aquello. Lucky murmuró, frotando su mejilla con la nariz, casi es de día. Ella dejó escapar un sonido soñoliento y volvió la cabeza. Sí, dijo. Solo sí, no es todo tan injusto. O no debería ser así, pero así era Lucky. Pragmática, prudente y encantadoramente razonable, y él la quería por todo eso y más. Lucky no quería cambiar el mundo. Solo quería hacerlo encantador y maravilloso para la gente a la que quería. El hecho de que le hubiera dejado hacerle el amor y de que estuviera planeando cancelar la boda la misma mañana de la ceremonia, demostraba lo profundamente que le quería. Lucky no buscaba tensiones ni dramatismos. Adoraba la estabilidad y la rutina, y que estuviera dispuesta a dar aquel paso. Le llenaba de orgullo. Deberías venir conmigo, dijo, ahora. Deberíamos irnos juntos, antes de que se despierten los criados. El labio inferior de Lucky se estiró un poco como si dijera, ¡ay, Dios! Su expresión era tan atractiva que Gregory tuvo que besarla. Ligeramente, porque no tenía tiempo para dejarse llevar, solo un besito en la comisura de la boca. Nada que interrumpiera su respuesta, que fue un decepcionante, no puedo. Él se apartó. No puedes quedarte. Pero ella estaba sacudiendo la cabeza. Debo hacer lo correcto. Él la miró inquisitivamente. Debo comportarme con honor, explicó ella. Se sentó y sus dedos agarraron con tal fuerza las sábanas que los nudillos se le pusieron blancos. Parecía nerviosa, pero Gregory supuso que era lógico. Él se sentía al borde de un nuevo amanecer, mientras que ella todavía tenía que escalar una enorme montaña antes de alcanzar su final feliz. Gregory alargó el brazo e intentó cogerla de la mano, pero ella no se dejó. No se apartó de él, sin embargo. Parecía, más bien, que ni siquiera percibía su contacto. No puedo escaparme y dejar que Lord Aselby espere en vano en la iglesia, dijo atropelladamente, volviendo hacia él unos ojos grandes e implorantes. Pero fue solo un momento. Enseguida apartó la mirada. Tragó saliva. Gregory no podía verle la cara, pero lo notó por su forma de moverse. Ella dijo, suavemente, seguro que lo entiendes. Y él lo entendía. Era una de las cosas que más le gustaban de ella. Lucky tenía un sentido tan acusado del bien y del mal, que a veces resultaba intratable. Pero nunca daba lecciones de moral, nunca se mostraba condescendiente. Estaré esperándote, dijo él. Ella giró bruscamente la cabeza y sus ojos se agrandaron, interrogadores. Puede que necesites mi ayuda, dijo él suavemente. No, no será necesario. Estoy segura de que Edo. Insisto, dijo con energía suficiente para callarla, esta será nuestra señal. Levantó la mano con los dedos juntos y a la palma hacia afuera. Luego torció la muñeca una vez hasta que la palma de su mano quedó vuelta hacia su cara y la devolvió después a su posición original. Estaré observando. Si necesitas mi ayuda, acércate a la ventana y haz la señal. Ella abrió la boca como si fuera a protestar una vez más,
pero al final se limitó a asentir con la cabeza. Gregory se levantó, abrió las cortinas que rodeaban la cama y buscó su ropa. Sus prendas estaban esparcidas por la habitación, sus calzas aquí, su camisa allá, pero recogió rápidamente lo que necesitaba y se vistió. Lucky se quedó en la cama, sentada, con la sábana sujeta bajo el brazo. A Gregory, su modestia le pareció encantadora, y estuvo a punto de gastarle una broma por ello. Pero decidió lanzarle una sonrisa divertida. Aquella había sido una noche trascendental para ellos, no quería que Lucky se avergonzara de su candor. Gregory se acercó a mirar por la ventana. Todavía no había roto el día, pero el cielo esperaba con impaciencia el alba y el horizonte tenía pintado aquel leve fulgor que solo se veía antes del amanecer. Brillaba suavemente, con un azul sereno, casi malva, y era tan bello que Gregory llamó a Lucky para que se uniera a él. Se volvió de espaldas mientras ella se ponía el camisón y luego, después de que cruzara descalza la habitación, la apretó delicadamente contra sí, con su espalda pegada a su pecho. Apoyó la barbilla sobre su cabeza. Mira, susurró. La noche parecía bailar, hispeante y estremecida, como si el aire mismo comprendiera que nada volvería a ser igual. El alba esperaba al otro lado del horizonte y las estrellas ya empezaban a verse menos brillantes en el cielo. Si hubiera podido detener el tiempo, Gregory lo habría hecho. Nunca había vivido un momento tan mágico, tan pleno. Todo estaba allí, todo lo que era bueno, honesto y sincero. Por fin comprendía la diferencia entre la felicidad y el contento, y lo afortunado que era por sentir ambas cosas en cantidad tan ingente. Era Lucky. Ella le hacía sentirse completo. Convertía su vida en todo lo que Gregory sabía que podía ser algún día. Aquel era su sueño. Se estaba haciendo realidad a su alrededor, allí, en sus brazos. Y entonces, mientras estaban de pie junto a la ventana, una estrella cruzó el cielo. Describió un arco amplio y a Gregory casi le pareció que la oía pasar, crepitando y chisporroteando hasta perderse de vista. Aquello hizo que besara a Lucky. Imaginaba que un arcoíris surtiría el mismo efecto, o un trébol de 4 hojas, o incluso un simple copo de nieve que se posara en su manga sin derretirse. Era sencillamente imposible disfrutar de los pequeños milagros de la naturaleza y no besar a Lucky. La besó en el cuello, y luego la hizo volverse en sus brazos, para besarla en la boca, y en la frente, y hasta en la nariz. Besó también sus 7 pecas. Dios adoraba aquellas pecas. Te quiero, susurró. Ella apoyó la mejilla sobre su pecho, y su voz sonó ronca, casi ahogada cuando dijo, yo también a ti. ¿Estás segura de que no quieres venir conmigo? Conocía las respuestas, pero preguntó de todos modos. Como esperaba, ella sintió. Debo hacer esto yo misma. ¿Cómo reaccionará tu tío? No, no estoy segura. Gregory retrocedió, tomándola por los hombros y flexionando las rodillas para no dejar de mirarla a los ojos. ¿Te hará daño? No contestó tan rápidamente que Gregory la creyó. No. Te lo prometo. ¿Intentará obligarte a que te cases con Aselby? ¿Encerrarte en tu cuarto? Porque puedo quedarme. Si crees que vas a necesitarme, puedo quedarme aquí. Aquello provocaría un escándalo aún mayor que el que les esperaba, pero si estaba en juego su seguridad. No había nada que no estuviera dispuesto a hacer. Gregory. Él la hizo callar sacudiendo la cabeza. ¿Sabes? Comenzó a decir hasta qué punto va contra mi instinto dejarte aquí para que te enfrentes a esto sola. Ella abrió los labios y sus ojos se llenaron de lágrimas. Me he jurado protegerte, dijo él con voz apasionada y fiera, y quizá también un poco reveladoramente, porque se daba cuenta de que aquel era el día en que por fin habría de convertirse en un hombre. Después de 26 años de vida, relajada y carente de rumbo, por fin había encontrado su camino.
Por fin sabía para qué había nacido. Me lo he jurado de todo corazón, dijo, y lo juraré ante Dios en cuanto podamos. Y dejarte sola es como verter ácido en mi pecho. Buscó su mano, y sus dedos se entrelazaron. No está bien, dijo en voz baja, pero vehemente. Ella asintió lentamente. Pero es lo que debemos hacer. Si hay algún problema, dijo él, si sientes algún peligro, debes prometerme que harás la señal. Vendré a buscarte. Puedes refugiarte en casa de mi madre o en la de alguna de mis hermanas. A ellas no les importará el escándalo. Solo pensarán en nuestra felicidad. Lucky tragó saliva y luego sonrió, y su mirada se volvió melancólica. Tu familia debe de ser encantadora. Él tomó sus manos y se las apretó. Ahora es también tu familia. Esperó a que ella dijera algo, pero Lucky guardó silencio. Gregory se llevó sus manos a los labios y las besó. Pronto dijo, habremos dejado esto atrás. Ella sintió. Después miró hacia la puerta. Los criados se levantarán muy pronto. Y él se fue. Salió a hurtadillas por la puerta, con las botas en la mano, y se marchó por donde había entrado. Todavía estaba oscuro cuando llegó al parquecillo de la plaza, frente a la casa. Aún quedaban horas para la boda, y sin duda tenía tiempo suficiente para volver a casa a cambiarse de ropa. Pero no quería arriesgarse. Le había dicho a Lucky que la protegería y no rompería esa promesa. Pero entonces pensó que no tenía por qué hacer aquello solo. De hecho, no debía hacerlo solo. Si Lucky le necesitaba, tendría que estar en pleno uso de sus facultades. Y si él tenía que recurrir a la fuerza, le vendría bien contar con otras dos manos. Nunca había pedido ayuda a sus hermanos, nunca les había rogado que le sacaran de un apuro. Era un hombre relativamente joven. Había bebido, jugado, coqueteado con mujeres. Pero nunca se había excedido con la bebida, ni había jugado más de la cuenta, ni, hasta la noche anterior, había coqueteado con una mujer que arriesgara su reputación por estar con él. No había buscado responsabilidades, pero tampoco problemas. Sus hermanos siempre le habían visto como a un niño. Incluso ahora, a sus 26 años, sospechaba que no le consideraban un hombre hecho y derecho. Por eso no les pedía ayuda. Nunca se había colocado en situación de tener que necesitarla. Hasta ahora. Uno de sus hermanos mayores vivía no muy lejos de allí. A menos de un cuarto de milla, sin duda, quizá menos. Gregory podía ir y volver en 20 minutos, contando el tiempo que tardaría en arrancar a Colin de la cama. Acababa de mover los hombros hacia adelante y hacia atrás, relajando los músculos para prepararse para la carrera, cuando vio a un desollinador cruzando la calle. Era joven 12, tal vez 13 años, y sin duda estaba ansioso por ganarse una guinea. Y otra que le prometió, si le entregaba el mensaje a su hermano. Gregory le vio doblar la esquina corriendo, luego volvió al parque. No había sitio donde sentarse, ni lugar donde quedarse de pie sin que le vieran enseguida desde Fensport House. De modo que se subió a un árbol. Se sentó en una rama baja y gruesa, se apoyó contra el tronco y esperó. Algún día, se dijo, se reiría de todo aquello. Algún día les contarían aquella historia a sus nietos, y todo sonaría muy romántico y emocionante. Pero de momento, era romántico, sí, pero emocionante, no mucho. Gregory se frotó las manos. Sobre todo, hacía frío. Se encogió de hombros y confió en dejar de notar el frío. No fue así, pero no le importó. ¿Qué importaban unos cuantos dedos azules en comparación con el resto de su vida? Sonrió, levantando la mirada hacia la ventana de Lucky. Allí estaba ella, pensó. Justo allí, detrás de esa cortina. Y él la quería. La quería. Pensó en sus amigos, casi todos ellos,
unos cínicos que miraban con hastío a la última remesa de debutantes y decían entre suspiros que el matrimonio era un fastidio, que las mujeres eran intercambiables y que el amor era mejor dejárselo a los poetas. Tontos, todos ellos. El amor existía. Estaba justo allí, en el aire, en el viento, en el agua. Uno solo tenía que esperar, que buscarlo, y luchar por él. Y él lo haría. Dios era su testigo, lo haría. Lucky solo tenía que hacerle una seña, y él iría a buscarla. Era un hombre enamorado. Nada podía detenerle. No es así como esperaba pasar la mañana del sábado. Gregory contestó solo asintiendo con la cabeza. Su hermano Colin había llegado hacía 4 horas y él le había saludado diciendo con su flema característica, esto es interesante. Gregory se lo había contado todo, hasta lo sucedido esa noche. No le contaría cosas de Lucky, pero uno no podía pedirle a su hermano que se sentara en un árbol durante horas sin explicarle por qué. Y Gregory había hallado cierto consuelo al desahogarse con Colin. Su hermano no le había sermoneado, no le había juzgado. De hecho, le había entendido. Al acabar su historia explicándole en pocas palabras por qué estaba esperando frente a Fensworth House, Colin se había limitado a asentir con un gesto y había dicho, supongo que no tendrás algo que comer. Gregory sacudió la cabeza y sonrió. Era bueno tener un hermano. Muy mal planificado por tu parte, masculló Colin. Pero él también sonreía. Se volvieron hacia la casa, que mostraba desde hacía rato signos de vida. Sus moradores habían descorrido las cortinas y encendido las velas, y luego las habían apagado cuando el amanecer dio paso a la mañana. ¿No debería haber salido ya? Preguntó Colin mientras escudriñaba la puerta. Gregory arrugó el ceño. Él se estaba preguntando lo mismo. Se decía que su tardanza era buena señal. Si su tío iba a obligarla a casarse con Aselby, ¿no debería ella haber salido ya camino de la iglesia? Según su reloj, que no era el más preciso de los relojes, eso había que reconocerlo, faltaba menos de 1 hora para que empezara la ceremonia. Pero Lucky tampoco había hecho la señal para pedirle ayuda. Y aquello le daba mala espina. De pronto, Colin se animó. ¿Qué ocurre? Co. Lynn señaló con la cabeza hacia la derecha. Traen un carruaje de las cuadras, dijo. Los ojos de Gregory se agrandaron, llenos de horror, cuando la puerta principal de Fensworth House se abrió. Empezaron a salir criados, riendo y gastando bromas mientras el vehículo se detenía delante de la casa. Era blanco, abierto, y estaba adornado con flores completamente rosas y anchas cintas del mismo color que flotaban tras él, empujadas por la brisa suave. Era una carroza nupcial. Y a nadie parecía extrañarle. A Gregory empezó a erizársele la piel. Le ardían los músculos. Todavía no, dijo Colin, poniéndole una mano sobre el brazo para sujetarle. Gregory sacudió la cabeza. Su visión periférica empezaba a emborronarse, lo único que veía era el maldito carruaje. Tengo que acercarme a ella, dijo, tengo que ir. Espera, le ordenó Colin, espera a ver qué pasa. Puede que no salga. Quizá. Pero Lucky salió. No la primera. Primero salió su hermano y, cogida de su brazo, su flamante esposa. Después salió un hombre mayor, su tío, con toda probabilidad, y la anciana señora a la que Gregory había conocido en el baile de su hermana. Y luego, Lucky, vestida de novia. Santo cielo, murmuró Gregory. Iba por su propio pie. Nadie la obligaba. Hermione le dijo algo, le susurró al oído. Y Lucky sonrió. Sonrió. Gregory sofocó una exclamación de asombro. El dolor era palpable. Real. Le atravesó la tripa, le estrujó las vísceras hasta que no pudo moverse. Solo podía mirar. Y pensar. ¿Te dijo que no iba a seguir adelante con esto? Susurró Colin.
Gregory intentó decir que sí, pero la voz se le estranguló en la garganta. Intentó recordar su última conversación hasta la última palabra. Lucky había dicho que debía comportarse con honor. Había dicho que debía hacer lo correcto. Había dicho que le quería. Pero en ningún momento había dicho que no fuera a casarse con Aselby. Oh, Dios mío, murmuró. Su hermano puso una mano sobre la suya. Lo siento, dijo. Gregory vio montar a Lucky en el carruaje abierto. Los sirvientes seguían contentos. Hermione le atusó el cabello, ajustándole el velo, y se echó a reír cuando el viento levantó la tela vaporosa. Aquello no podía estar ocurriendo. Tenía que haber una explicación. No dijo Gregory, porque era lo único que podía pensar, no. Entonces, se acordó. La señal con la mano. El saludo. Ella, lo haría. Le haría la señal. Fuera lo que fuese lo que hubiera ocurrido en la casa, no había podido detener la boda. Pero ahora, al aire libre, donde él podía verla, haría la señal. Tenía que hacerla. Sabía que la estaba viendo. Sabía que estaba allí fuera, observándola. Gregory tragó saliva compulsivamente, sin apartar los ojos de la mano derecha de Lucky. ¿Estamos todos? Oyó preguntar en voz alta al hermano de Lucky. No oyó la voz de Lucky entre el coro de respuestas, pero nadie parecía cuestionar la presencia de Lucky. Era la novia. Y él era un necio, viéndola partir. Lo siento, repitió Colin en voz baja, al ver desaparecer el carruaje al otro lado de la esquina. Esto es absurdo, musitó Gregory. Colin se bajó del árbol y él le tendió la mano sin decir nada. Es absurdo, repitió Gregory, tan desconcertado que no pudo hacer nada, salvo dejar que su hermano le ayudara a bajar. Ella no me haría esto. Me quiere. Miró a Colin. Su hermano tenía una mirada amable, pero compasiva. No, dijo Gregory, no. Tú no la conoces. Ella no. No. Tú no la conoces. Y Colin, que solo había visto a Lady Lucinda Abernathy en el instante de romperle el corazón a su hermano, preguntó. ¿La conoces tú? Gregory dio un paso atrás, como si le hubiera golpeado. Sí, dijo, sí, la conozco. Colin no dijo nada, pero levantó las cejas como si preguntara. Y entonces, Gregory se volvió y miró la esquina por la que acababa de desaparecer Lucky. Se quedó un momento completamente quieto. Su único movimiento fue un parpadeo deliberado y pensativo. Volvió a girarse y miró a su hermano a la cara. Sí, dijo, la conozco. Colin apretó los labios como si se dispusiera a formular una pregunta, pero Gregory ya se había dado la vuelta. Miró de nuevo la esquina. Y entonces echó a correr.